Muy buenos días, hermanas y hermanos. Dios les bendiga. Bienvenidos a este tiempo, nuevamente, el momento de la reflexión. Agradecemos a Dios por los dones, los talentos, el conocimiento, la experiencia de aquellas personas que colaboran para esta transmisión en cada una de las distintas formas que cada uno y cada una de estas personas lo hace. Quiero invitarles a que vayamos el día de hoy al Evangelio de Marcos, capítulo número 4. Vamos a hacer una pequeña interrupción también en el tema que he venido abordando. Y el día de hoy quiero compartir este pasaje, un texto muy conocido por el pueblo cristiano, creo yo, de un episodio bastante conocido también, pero obviamente es un texto que cada vez que lo leemos bendice nuestras vidas. Marcos capítulo número 4, versículo número 35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Padre del cielo, queremos darte gracias por esta mañana. Gracias por el ministerio de hombres y mujeres que te sirven en este momento, quizás antes, en un horario más temprano y otros en un horario posterior. Todas las personas que te sirven en las muchas iglesias que en un momento como este estamos transmitiendo. Y gracias por cada hermano y hermana que ha colaborado hoy y cada domingo para esta transmisión, para llevar un momento espiritual, un momento en el cual alabamos tu nombre, en el cual también nos informamos de las actividades de nuestra iglesia y también un momento para escuchar tu voz. Por favor, que tu Espíritu Santo nos ayude a tener un oído sensible en este momento a la voz de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Pasemos al otro lado. Eso fue lo que Jesús dijo a sus discípulos. Y he titulado esta reflexión justamente así: pasemos al otro lado. Desde ya quiero animarles, hermanas y hermanos, a mantener una mirada de perspectiva hacia el futuro, hacia lo que hay después de la tormenta. Porque justamente el día de hoy estamos en este pasaje que nos relata ese acontecimiento. Brevemente hemos de recordar lo que acabamos de leer. El Señor Jesucristo está terminando una jornada de un día completo de enseñanza. El Señor Jesucristo, al cierre del día, les dice a sus discípulos: ellos están en una barca, Él está enseñando desde una barca, y entonces les dice a sus discípulos: pasemos al otro lado. ¿Dónde están los discípulos de Jesucristo en este momento? Pues están justamente con Jesús en el mar de Galilea. Están allí, como les digo, al final de un tiempo de enseñanza. Quizás lo más importante de rescatar en cuanto al mar de Galilea es que está rodeado por altos riscos y montañas, razón
por la cual sufre fuertes corrientes de aire que producen tormentas impredecibles. En el momento que ellos zarpan, en el momento que ellos salen de este lugar, empiezan a poner en movimiento la barca. En ese momento todo está calmado, a tal punto que el Señor Jesucristo, después de un día de enseñanza, se recuesta y duerme. Y duerme porque está cansado. Humanamente hablando, el Señor Jesucristo experimentó en este momento cansancio y está reposando, mientras los demás, los discípulos, están haciendo la labor de marineros. Pero acontece que se levanta una gran tempestad y los discípulos empiezan a bregar, empiezan a luchar contra aquella tempestad con el propósito de sacar adelante la barca. Mientras tanto, el Señor Jesucristo duerme. Y después de algún tiempo en el cual ellos ven que las cosas no son productivas y perciben o sienten que se va a hundir aquella barca, y había con él otras barcas, también dice el texto, pero en el momento que ellos ven esto, entonces acuden al Señor y lo llaman. El texto nos dice que le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y probablemente el tono o la forma en la que estos discípulos le hablaron al maestro, aunque era el maestro, probablemente en un momento de sofocamiento, en un momento de angustia, fue algo así como: maestro, ¿no ves que perecemos? O sea, probablemente un momento tan inquietante, tan difícil, que quizás hablaron de alguna manera fuerte, pero lo cierto es que reclaman. Cuando menos hemos de decir que esto es un reclamo. Señor, nosotros estamos trabajando, ¿no ves que nos vamos a ahogar? Y tú estás durmiendo. Entonces el texto nos dice que el Señor se levanta, reprende el viento y dice al mar: calla, y enmudece. Y entonces se hizo una grande bonanza. De aquella angustiosa experiencia que los marineros, los pescadores, la mayoría de los apóstoles eran pescadores, de esta terrible experiencia pasaron a una experiencia de quietud. De un momento angustiante a un momento de quietud. Y entonces el Señor Jesucristo los confronta y les dice a ellos: ¿por qué habéis percibido o experimentado temor? ¿Por qué habéis temido? ¿Por qué se han atemorizado ustedes? Y les dice: ¿cómo no tenéis fe? Y después de esto, entonces dice el texto que ellos tuvieron gran temor al ver lo que había sucedido. Y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Sin duda alguna, Marcos, como los otros evangelistas que introducen este texto, Mateo y Lucas, que introducen este texto en el relato del evangelio, sin duda alguna lo hacen con el propósito de evidenciar el poder de nuestro Señor Jesucristo, poder sobre la naturaleza, poder sobre la creación, y desde ese punto de vista reforzar una vez más que Él es verdaderamente el Hijo de Dios, quien dice ser. Pero también dentro de este concepto teológico, vamos a decirlo así, que nos trasladan los evangelistas, creo yo que de manera muy personal para los apóstoles que estaban con el Señor en la barca y que experimentaron este momento tan angustioso, y creo yo que también para nosotros hoy en día hay un propósito pastoral, hay un propósito de consolación, de esperanza, hay un mensaje de esperanza en una palabra como esta. ¿Por qué los evangelistas toman un episodio como este y lo incrustan en el relato del evangelio? Una vez más, teológicamente hablando, probablemente porque quieren destacar justamente ese poder y esa autoridad que el Señor Jesucristo tiene, como lo hace Marcos y lo hacen los otros evangelistas, sobre los demonios, a través de los episodios que hablan de esto, sobre la muerte, sobre el pecado
y en este caso, en este pasaje, sobre las fuerzas de la naturaleza, sobre la creación. Y Él es el Todopoderoso. Lo cierto es que los discípulos pasaron un momento angustiante, luchando contra la tempestad, y el Señor Jesucristo interviene y se hace una grande bonanza. A la luz de un pasaje como este, hemos de reconocer, hemos de ver que el Señor Jesucristo hace milagros porque Él es el Hijo de Dios. Y una de las verdades fundamentales cuando nosotros nos acercamos a la Biblia, y si creemos que la Biblia es realmente la palabra de Dios, nosotros tenemos que entender y que asumir que la Biblia nos habla de eventos milagrosos. Hay un elemento milagroso en toda la Escritura, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Y nosotros no podemos creer en un Jesucristo que salva si no creemos en los milagros de Jesucristo, y si no creemos en los milagros de Dios Padre, de Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel que defendió al pueblo de Israel, de nuestro Padre Celestial y de la obra poderosa del Espíritu Santo. Hemos de creer en los milagros, hemos de aceptar que Jesús hace milagros porque Él es el Hijo de Dios y Dios mismo por lo tanto. Hemos de creer que Jesucristo tiene autoridad sobre la creación porque Él mismo también tomó parte en la creación. Él es el amo y Señor del universo, el verdadero amo y Señor del universo. Y hemos de creer también que Jesús tenía un propósito, y aquí es donde quizás este relato, este pequeño y corto relato, esta experiencia muy conocida por el pueblo de Dios, empieza a tomar un significado probablemente muy práctico, muy de la vida cotidiana para cada uno de nosotros, y es que Jesús tenía un propósito en esta situación. Creemos que en su omnisciencia el Señor no era ignorante de lo que iba a suceder. Y creemos que el Señor Jesucristo les dio a los discípulos la clave en sus primeras palabras. El Señor les dice a ellos: pasemos al otro lado. Y de esto quiero referirme al cierre de esta reflexión. Lo cierto es que los discípulos enfrentaron una tormenta muy grande, una experiencia tempestuosa con la que tuvieron que luchar. Y en esta experiencia, ellos se percibieron a sí mismos que iban a perecer. ¿Tenemos señal o tenemos que esperar? Bien, permítanme un momento, hermanas y hermanos, si me están escuchando, porque tenemos aquí, parece un problema técnico que necesitamos resolver. ¿Estamos? Ok, gracias. Lo cierto es que los discípulos experimentaron un momento angustioso y un momento tormentoso. Y hermanas y hermanos, nosotros estamos viviendo hoy en día una tormenta. Estamos viviendo una tormenta a la luz de todo lo que está sucediendo alrededor del mundo, que ha afectado a nuestro país y otros países en el continente americano también. Y derivado de esto hay mucho sufrimiento y mucha inestabilidad. La situación que nos ha abordado es una situación que ha puesto a algunos, usando una palabra o una expresión popular de antaño, ha puesto a algunos a contar los chuminos. Ha puesto a algunos a vivir en una situación estrecha económicamente. La situación que estamos experimentando ha provocado que algunas personas pierdan su trabajo, que a otros se les reduzca sus jornadas laborales y por lo tanto se les reduzca su salario. Ha provocado desempleo y ha provocado que muchas familias en este momento se sientan inciertas hacia el futuro de sus vidas. Esta situación ha provocado que algunos proyectos de vida se vean truncados también. Y saben ustedes, no solamente por la situación que estamos experimentando en este momento a nivel del problema salud que tenemos a nivel mundial, sino incluso a veces hay otras circunstancias de la vida que provocan limitantes económicas delante de nosotros o que provocan que algunos sueños se frustren. El atleta, por ejemplo, que emprende una carrera y no la logra terminar.
Y pienso que en estos tiempos, por ejemplo, de repente hay comerciantes que emprendieron un proyecto comercial en los últimos meses del año pasado y este año están en serios problemas a nivel de su comercio. Estoy pensando en los estudiantes que este año iniciaron universidad, por ejemplo, o algún otro proyecto educativo, o incluso las personas de cierta edad que han emprendido proyectos de vida y que a la luz de situaciones como estas que estamos viviendo se han visto truncados estos proyectos de vida, se han visto estorbados. Y de repente había planes para el año 2020 y esos planes han tenido que hacer stand-by, han tenido que quedarse queditos. ¿Por qué? Por las situaciones que estamos viviendo en estos momentos o por cualquier otra situación. Tal vez es algo totalmente ajeno a los efectos secundarios, vamos a decirlo así, o los efectos colaterales del COVID. Por cualquier otra situación hay proyectos de vida que se han tenido que ver truncados. Tal vez hay personas que han experimentado también situaciones de salud en estos momentos, en esta época. Y a la luz de la enfermedad o del virus del COVID, hay muchas personas que han sufrido en este particular. Pero a veces no necesitamos un virus como este para experimentar situaciones adversas a nivel de salud. Hay personas que han tenido que luchar con el cáncer, por ejemplo, en una época como esta y antes de esta época. Y habrá otros que les tocará luchar en algún momento en el futuro también. Para poner un ejemplo nada más. Es apenas una de las tantas enfermedades que algunas personas pueden experimentar. Hace un tiempo conocimos el caso de un trabajador independiente, estaba realizando un trabajo. Es más, conocí dos casos pero muy similares el uno al otro. Dos trabajadores, cada uno en lugares distintos, y estaban realizando trabajos muy similares el uno y el otro. Ambos trabajaban con una máquina que aquí popularmente le llamamos el metado, así le llamamos popularmente, una esmeriladora de mano. Y ambos sufrieron un accidente y sufrieron lesiones a nivel de partes de su cuerpo. Esto es un problema de salud que los ha dejado con secuelas posteriores. Lo que quiero decir es que en la vida nosotros también experimentamos tormentas, algunas de orden económico, algunas en el plano de los proyectos de vida, algunas en el orden de la salud también. Y algunas veces experimentamos también tormentas en el plano emocional en nuestra vida. Hay personas que a la luz de eventos, de situaciones que han sucedido, desarrollan raíces de amargura. Una raíz de amargura es básicamente una emoción adversa, una emoción de desprecio, de odio, que ensalza o incrementa un momento de dolor que ha acontecido en el pasado. Y en esta raíz de amargura hay un objetivo, hay alguna persona o algún grupo de personas o alguna situación X contra la cual nosotros nos sentimos amargados. Y digo alguna situación porque a veces no son personas que han cometido algún acto contra nosotros, sino que a veces hay situaciones de vida por las cuales yo, mirando hacia atrás, le echo la culpa a esa situación de mi estado actual hoy en día. Situaciones, como les digo, que generan raíces de amargura. Una raíz de amargura es totalmente evidente cuando nosotros nos tropezamos en el camino de nuestro peregrinar diario, nos tropezamos en el camino, ya sea con una imagen, con un mensaje o incluso físicamente con aquella persona que es objeto de mi amargura, y aquello provoca dentro de mí un revuelo enorme. Sentimientos de inferioridad también son algunas de las tormentas que algunas personas experimentan. Es increíble la cantidad de personas y la cantidad de gente que sufren problemas con sentimientos de inferioridad. Sentimientos que los limitan para desarrollarse en la vida, los limitan para relacionarse con otras personas, los limitan para creer que pueden producir, que pueden alcanzar algo. Los limitan para creer que tienen capacidades para salir adelante en la vida. También problemas emocionales en cuanto al carácter, desenfreno en cuanto a la ira, por ejemplo. Y saben ustedes, estamos viviendo una época, esta situación del COVID
ha generado mucho problema con la ira. Hemos escuchado las noticias, los medios noticieros nos han dado cuenta de que ha incrementado problemas a nivel de la violencia intrafamiliar. Se han incrementado. Porque lamentablemente hay familias que al compartir en una vida normal, por decirlo así, compartir poco espacio de tiempo los unos con los otros a nivel del núcleo familiar, llevan una vida más o menos sostenida. Pero una situación como esta, que algunas familias las ha obligado a encerrarse en su casa y a compartir más tiempo juntos el uno al lado del otro, en lugar de ser eso algo que para nosotros sea agradable y bueno, para algunas familias se convierte en una tormenta. Y hay gente que ha desenfrenado en la ira. Y una situación como esta que estamos viviendo y algunas otras situaciones de vida generan depresión. Hay muchas personas que están sufriendo depresión. Nosotros aquí en Costa Rica, por ejemplo, no hemos llegado aún a un estado, digámoslo así, de cuarentena absoluta, como en otras partes del mundo se ha dado, donde las personas literalmente dentro de las 4 paredes de su dormitorio, de su habitación o de su apartamento, tenían que estar confinadas por largos días y no podían salir, pero ni a la esquina de la cuadra, ni a la esquina del edificio, ni siquiera al pasillo al que da la puerta de su apartamento. Nosotros no hemos llegado a eso, pero aún así, en estos tiempos, la depresión también ha crecido. Y no estamos hablando aquí de la depresión por desbalances químicos, sino de aquella que tiene un origen de orden emocional. Lo cierto es que nosotros experimentamos tormentas en la vida, mi hermana y mi hermano también. Y para terminar, uno de los problemas también más graves o de las tormentas más graves es justamente la tormenta matrimonial. La tormenta matrimonial, hay parejas que ya sea en una situación como esta que estamos viviendo o fuera de ello, vienen enfrentando choques y problemas. Saben ustedes, tenemos nosotros bromas, vamos a decirlo así, o chistes en el medio ambiente en los cuales denigramos algunas veces lo que es la relación de pareja. Cuando una persona se casa, a veces le decimos, ves, ya te esclavizaste, ya te ahorcaste, ya te amarraste, etcétera, etcétera. La Biblia nos dice que el que haya esposa haya el bien y ha alcanzado la benevolencia de Jehová. A los ojos de Dios, el matrimonio es una bendición. Que el matrimonio sea una dinámica en la cual nosotros necesitamos hacer ajustes. Mi esposa y yo, para poner un ejemplo, necesitamos hacer ajustes para poder acoplarnos el uno al otro y poder caminar juntos de manera sabia y prudente. Eso es una realidad. Pero el matrimonio no es algo pesado. Es una bendición. Sin embargo, hay parejas que la relación matrimonial lamentablemente es una tormenta. Entonces, lo cierto es que hay muchas situaciones de vida que pueden afectarnos. Situaciones económicas, proyectos truncados, situaciones de salud, problemas a nivel emocional, problemas a nivel matrimonial y podemos mencionar algunos otros todavía. Pero a donde yo quiero llegar el día de hoy es justamente a esto. Pasemos al otro lado. Estas palabras del Señor Jesucristo, dadas a sus discípulos. Pasemos al otro lado. ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? En algunos momentos para mí ha sido un enigma ese reto del Señor Jesucristo. ¿Cómo no tenéis fe? ¿En qué tenían que tener fe ellos en este momento? Bueno, al inicio yo hice una pregunta, ¿dónde estaban los discípulos? Los discípulos estaban con Jesús en la barca. Pero ahora más bien yo quiero hacer la pregunta, ¿dónde estaba Jesús en ese momento de tormenta? Jesús estaba en la barca con ellos. Y Jesús les había dado una palabra y les había dicho, pasemos al otro lado. Y esa es la palabra que yo quiero dejarle a usted el día de hoy.
Es la palabra que quiero invitarle a que usted la haga suya. Si usted está en una tormenta en este momento, cualquiera que sea, yo quiero animarle a que usted piense en el otro lado del lago, en este caso, como si estuviésemos en un lago y en una tormenta también. Y que usted piense en el otro lado de esta tormenta. ¿Cuál es el otro lado de esta tormenta? Es justamente un lugar donde hay paz, donde hay bonanza, donde hay descanso, donde hay reposo. Es un lugar donde la tormenta quedó atrás y lo que queda es una expectación de la gloria de Dios. Lo que pasó con los discípulos, cuando el Señor Jesucristo actúa y calma lo que está sucediendo, dice que ellos se llenaron de gran temor, pero se preguntaban el uno al otro, ¿quién es este? Esa expectación de lo que Dios puede hacer. Nuestro hermano Franklin hoy en la introducción del tiempo de la alabanza dio testimonio y habló de algunos milagros y algunas bendiciones que Dios ha traído a la familia de él. Mi hermana y mi hermano, y yo estoy seguro que usted y yo hemos visto la gloria de Dios y los milagros de Dios en una y en múltiples situaciones de nuestra vida también. Quizás en momentos en los cuales nosotros como los discípulos nos sentíamos que el agua estaba hasta el cuello y que ya no podíamos salir adelante. Momentos asfixiantes, en momentos como esos aparece el Señor y hace una gran bonanza. Si el Señor lo ha hecho en el pasado, ¿qué impide que pueda hacerlo el día de hoy? Él dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. Y yo quiero animarle el día de hoy a usted. Quiero animarme a mí mismo a que nosotros pensemos en que el Señor nos invita a pasar al otro lado. Espero que usted tenga esta lámina ahí en su pantalla. Pasemos al otro lado. Y que no dudemos que el Señor va con nosotros. Y que pensemos que Él es el Todopoderoso para calmar todas las tormentas que pueda haber en nuestra vida. Hay tormentas que a veces no pasan. Muchas veces esto es porque nosotros como seres humanos, tercos en nuestro proceder algunas veces, nosotros mismos boicoteamos ese propósito excelso del Señor. Pero que Dios quiere bendecir nuestras vidas, Dios quiere bendecirlas. Si usted puede decir en su casa, amén. Y todo lo que Dios bendice, nada ni nadie lo puede maldecir. Y la bendición de Dios no se puede revertir porque Él es el soberano de los reyes de la tierra y Él está por encima de todo. Yo quiero terminar en esta mañana compartiendo con ustedes este salmo, un salmo muy conocido también, una palabra que es una palabra de esperanza para muchas personas. El Salmo 23. Lo tiene usted conmigo, lo tiene usted en su pantalla. Yo quiero invitarle a que usted lo lea conmigo en este momento. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor moraré por largos días. Una vez más, quiero invitarles a que leamos el Salmo 23. Léalo conmigo.
El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma. Las disculpas del caso, hermanos. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Vamos a hacer una oración, y después de esta oración, hermanas y hermanos, yo quiero que entonemos un canto, y con este canto vamos a terminar hoy este espacio en esta mañana. Un canto que nos invita a creer en que nuestro Señor puede abrir caminos donde no los vemos. Si usted está atravesando un momento difícil, cualquiera que sea el origen de esta situación, mi propósito el día de hoy al compartir esta palabra es animarle a usted a creer que el Señor te dice, que el Señor le dice, pasemos al otro lado, pasemos al otro lado. Dios del cielo, en muchas partes en tu palabra nosotros encontramos una y otra vez mensajes de esperanza a través de los cuales, oh Dios eterno, nosotros nos damos cuenta que tú estás con nosotros y por nosotros. Este es uno de esos pasajes. En aquella ocasión los discípulos fueron confrontados. ¿Por qué tuvieron temor? Y nosotros como seres humanos, oh Dios, muchas veces experimentamos temor en la vida. Temor ante diversas circunstancias, diversas situaciones, algunas que nos afectaron en el pasado, otras que pueden estar afectándonos en este momento, y a veces tenemos temor de lo que viene en el futuro y nos sentimos inciertos. Pero hoy, a través de esta palabra que hemos compartido, Señor, por favor, regálanos la esperanza para creer que contigo, oh Dios, con el Señor Jesucristo en nuestra barca, vamos a pasar al otro lado, mi Dios. Vamos a llegar a puerto seguro porque el Señor está con nosotros. Tengo en mi mente los nombres y los rostros de algunos hermanos y hermanas que yo sé que están atravesando momentos difíciles. Y sin duda alguna, mi Dios, sus rostros y sus nombres están en tu corazón también, oh Dios. Por favor, oh Dios del cielo, que esta palabra que hemos compartido hoy se haga una experiencia real en sus vidas y que en este preciso momento ellos puedan empezar a ver la luz y la quietud de la bonanza que puede abrirse delante de ellos. Que estas palabras que hemos leído para finalizar en el Salmo 23 sean palabras que refresquen el alma, Señor. Y para mí uno de los versículos preferidos en la Escritura y para mí de los más impactantes es este último versículo donde dice David: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Padre del cielo, que el bien y la misericordia nos cubra siempre, oh Dios. Esa es la esperanza, esa es la fe que manifiesta David en este salmo, y es la fe a la que somos invitados nosotros día a día. Que cada vez que abramos los ojos y pongamos los pies sobre el lugar donde moramos, nos acordemos que en ese día el bien y la misericordia tuyos van a estar con nosotros, oh Señor, todos los días de nuestra vida hasta que tú vengas por nosotros. Gracias, Padre. Por favor, abre camino, Dios del cielo, abre camino delante de tus escogidos. En el nombre de Jesús. Amén.